¿Qué te ha marcado mentalmente de por vida? Estaba jugando al modo multijugador de Counter-Strike y podías pintar con spray cosas en las paredes. La mayoría de la gente siempre hacía un tiro en el culo o en el pecho para distraer al enemigo. Pero en una ocasión este tipo pintó una imagen de un tipo sentado con los intestinos y hasta el día de hoy la imagen está grabada en mi cerebro. Eso me recuerda una vez que jugué a un juego de disparos y la gente pintaba cosas raras en las paredes. Siempre eran tonterías, pero aquella vez vi algo muy extraño. Un tipo hizo un dibujo de algo muy gráfico y me quedé mirando sin saber qué pensar. Desde entonces, no puedo dejar de recordar esa imagen. A veces la gente se pasa un poco con lo que hacen en los juegos. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. En la escuela secundaria, mientras escribía una historia, cometí un error de ortografía. Escribí Job como ojo, no estoy seguro de por qué, pero lo hice, oye, solo era un niño. La profesora lo vio y me hizo levantarme y explicar lo que había hecho a toda la clase. Hasta el día de hoy todavía siento la vergüenza de ese error como si lo hubiera cometido ayer. Nadie en la clase lo recuerda, por si acaso. Es realmente desafortunado cuando los docentes se involucran en el acoso. A menudo, las personas son más crueles de lo que piensan. Por lo tanto, es importante tratar de ser especialmente amables para compensar comportamientos así. Con aprecio, Reddit. Cuando tenía unos 7 años, mi mamá me dijo que mi abuela tenía la enfermedad de Alzheimer y luego me explicó lo que te hace la enfermedad de Alzheimer. Luego procedió a decirme que probablemente yo desarrollaré lo mismo cuando sea mayor. Fobia instantánea al Alzheimer. Hasta el día de hoy me asusto incluso de pensar en ello. Lo irónico es que si tengo Alzheimer ni siquiera lo sabré. Es curioso pensar que, si llegara a tener Alzheimer, ni siquiera me daría cuenta. De hecho, una de las razones por las que anhelo ese tipo de situación es mi temor a la muerte. Aunque he aprendido a sobrellevarlo con el tiempo, la inquietud sigue presente y de alguna manera, deseo una forma de evitar la angustia que provoca el reconocimiento de que la vida se está desvaneciendo. Cuando tenía como 7 años, un lagarto caimán me mordió en el patio trasero. Me mordió el pie y no lo soltó durante un minuto completo. No soy un gran admirador de los reptiles. Estar frente a las jaulas de reptiles o serpientes en una tienda de mascotas me pone nervioso. Cuando tenía unos 7 años, una lagartija caimán me mordió en el patio. Se agarró a mi pie y no me soltó durante un minuto. No soy muy fan de los reptiles. Estar frente a las jaulas de reptiles o serpientes en una tienda de mascotas me pone nervioso. Cuando estaba en la escuela primaria, mi amigo me dijo que a uno de sus amigos lo apuñalaron con un lápiz en el ojo. Años después, me doy cuenta de que podría inventar esta historia. Pero ya era demasiado tarde. Desde ese día tengo miedo de que algún día algo puntiagudo se me clave en el ojo. No sé por qué, pero esta historia me afectó mucho. Así que, hasta el día de hoy, no puedo mirar directamente el extremo puntiagudo de las cosas, ya sean desafiladas o afiladas, cuchillo, lápiz, alambre o tenedor, sin sentir un escalofrío. Y cada vez que abro un libro o una revista nuevos, lo hago con especial precaución. Porque de alguna manera siento que me van a cortar con un papel en el ojo. A mí también me quedaron historias de la infancia que no tienen mucho sentido. Recuerdo que un amigo me contó que alguien se rompió la pierna jugando. No sé si fue verdad, pero me marcó. Ahora tengo esa sensación rara cada vez que juego a algo que involucra saltos. Me da una inquietud, como si el accidente pudiera pasarme a mí. A veces es curioso cómo unas palabras pueden dejar huella. Nunca usé el cinturón de seguridad antes de esto. Siempre dije que era demasiado restrictivo. Un día estaba en una parada de 4 vías e intenté girar a la derecha. Estaban ensanchando la carretera y habían colocado señales, pero no habían comenzado las obras en ese lado de la carretera. Me golpeó un imbécil impaciente que conducía detrás de las barreras. El auto quedó destrozado. Tuve que salir gateando por la ventana rota usando la palanca de cambios como escalón.
Tenía un hematoma en el brazo. Miré el auto y decidí que toda la suerte que había tenido hasta ese momento se había acabado y desde entonces he usado el cinturón de seguridad. A veces, la vida te da lecciones de manera dura. Recuerdo cuando un amigo nunca usaba el cinturón de seguridad. Un día, en un cruce, alguien lo golpeó por detrás. El coche quedó hecho trizas, pero él solo tuvo un moretón. Después de eso, siempre usó el cinturón. Fue un momento que le enseñó la importancia de cuidar de uno mismo. A veces, hace falta un buen susto para cambiar hábitos. Estaba caminando por un hermoso parque en un fresco día de otoño. Un sol brillante, hojas que comenzaban a cambiar de color, un fresco y fresco bocado en el aire. Ambiente perfecto para un agradable paseo. Entonces vi una ardilla comiéndose la cabeza de una ardilla listada. Me pasaba un día tranquilo en el parque, disfrutando del aire fresco y los árboles que cambiaban de color. Todo parecía perfecto. Pero de repente, vi a una ardilla comiendo la cabeza de una ardilla listada. Fue un cambio inesperado en la escena. No sé, es fácil olvidar la naturaleza a veces, pero eso me recordó que la vida salvaje puede ser bastante dura. A veces las cosas no son lo que parecen. Cuando tenía unos 12 años, hice un viaje por carretera con mi mejor amiga y su familia a Kansas. Terminé quedándome dormido durante el viaje en un momento y cuando desperté miré por la ventana. Al otro lado de los 4 carriles de circulación había un coche que salía de una gasolinera. No importaba qué tan rápido iba ese auto cuando se detuvo frente a un camión y chocó. El límite de velocidad era 75 por lo que lo arrastraron durante un buen rato hasta detenerse por completo. Desde entonces me aterrorizan las semifinales. Era un viaje normal con mi amiga y su familia. Dormí un rato y al despertar vi un accidente. Un coche salió de una gasolinera y un camión lo chocado de lado. Fue impactante ver cómo lo arrastraba. Desde ese día, no puedo dejar de pensar en los camiones. Me dan un poco de miedo. Esto acaba de suceder hace 5 minutos. Estoy visitando el departamento de mi hermana, ella va a Sioux, y en realidad solo viven estudiantes universitarios por aquí. Estoy solo en casa y alguien llama a la puerta. No espero invitados ni nada así que ni siquiera me levanto para ver quién es. Entonces tocan de nuevo y yo me quedo mirando la puerta esperando que se vayan. Luego escucho a Jesús tintinear y abren la puerta y entran. Grito y él simplemente dice estoy aquí para cambiar tu filtro y se dirige al cuarto de lavado. Una vez que termina, simplemente se marcha. Sigo aquí sentado en estado de shock y miedo. Editar, llaves, no Jesús. No sé cómo suena el tintineo de Jesús. Esto me recuerda a una vez que estaba en casa de un amigo. Estábamos viendo una peli y alguien empezó a golpear la puerta. Nadie esperaba visitas, así que nos quedamos en silencio. Al final, un mensajero abrió la puerta y entregó un paquete. Todos nos miramos, un poco asustados. Creo que todos pensamos que era algo raro, pero al final solo era un paquete de Amazon. La calma volvió rápido. Cuando tenía 3 años tuve neumonía en cada lóbulo de mis pulmones, como lo recuerda mi madre de todos modos. Estuve hospitalizado durante varios días con antibióticos y líquidos por vía intravenosa. Aparentemente seguí intentando arrancar la vía intravenosa, así que les dijeron a mis padres que salieran de la habitación y me ataron a una tabla para que no pudiera volver a arrancar la vía intravenosa. Mi mamá dijo que podían oírme gritarles en el pasillo porque estaba muy asustada. Tengo 34 años y no puedo recibir una inyección, una vía intravenosa o una extracción de sangre sin sufrir un inmenso ataque de pánico. Es una fobia debilitante en muchos sentidos, ya que evito los tratamientos médicos que implican agujas. He acudido a un terapeuta durante más de 2 años intentando solucionarlo sin éxito. Le pedí a mi dermatólogo que me escribiera un guión para una crema anestésica tópica que me ayudaría si me sometieran a un procedimiento, pero todavía estoy aterrorizada. Es complicado lidiar con ese tipo de experiencias de la infancia. A veces, esos traumas se quedan con nosotros de formas inesperadas. Conozco a alguien que también tiene pavor a las agujas. Cada vez que tiene que hacerse un análisis, es un desastre. La ansiedad puede ser difícil de manejar, incluso con terapia. Es bueno que busques alternativas como la crema, pero superar esos miedos puede tomar tiempo. Siento mucha suerte de no haber visto ni experimentado muchas de las cosas en este hilo. El mío es muy leve en comparación, pero nunca olvidaré la vez que una compañera de trabajo que pensaba que era mi amiga me confrontó para decirme que pensaba que yo era falso, desagradable e hipócrita. Ella citó cosas que yo había dicho en broma, es decir, ¿estás loco?
como cosas que ella tomó personalmente, afirmó que tenía evidencia de que yo chismorreaba sobre ella en el trabajo, que yo recuerde, nunca las tuve, y me dijo que ya no quería que fingiera ser su amiga, hasta entonces nunca sentí que estaba fingiendo. Fue realmente sorprendente escuchar mi personaje destrozado en mi cara, y aunque sentí que sus acusaciones eran infundadas, todavía me hizo preguntarme si me había estado engañando al pensar que era una buena persona en general. A veces todavía me pregunto si todavía tiene sentimientos tan fuertes contra mí o si su percepción de nuestra relación cambió en algo a lo largo de los años. A veces las relaciones laborales son complicadas. Recuerdo que un compañero una vez me dijo que pensaba que no era auténtico. Me mencionó cosas que había dicho en broma y cómo las había tomado a pecho. Fue raro escuchar eso de alguien que consideraba amigo. Me quedé pensando en si yo realmente era como decía. A veces, la percepción que otros tienen de nosotros puede hacer que cuestionemos quiénes somos realmente. Tuve que escribir una canción para la clase de música cuando tenía 13 o 14 años. Fue terrible y luego me di cuenta de que no era un buen cantante ya que era la primera vez que cantaba en público, desde que se me quebró la voz. Ahora soy un cantante decente y puedo tocar instrumentos, pero de vez en cuando escucho una canción y pienso, ¿por qué no pude haber escrito algo así y haber podido cantarlo? Y me imagino jugando frente a esa clase y sin que mis compañeros se rían de mí detrás de sus manos. A los 13, tuve que escribir una canción para la clase de música. Fue horrible y me di cuenta que no cantaba bien desde que se me rompió la voz. Ahora canto decentemente y toco instrumentos, pero a veces escucho una canción y pienso en lo bien que hubiera sido escribirla y tocarla en clase. Me imagino a mis compañeros sin reírse de mí. Es raro cómo esos momentos quedan grabados. A mí me pasó una versión a pequeña escala de esto. Unos 10 agentes de policía se presentaron en nuestra casa a las 2 de la madrugada exigiendo ver el estudio de mi padre. Algo que ver con un aviso malicioso sobre un escáner que no transmite y que resultó ni siquiera funcionar. Afortunadamente mi papá conocía muy bien sus derechos y la situación legal. La policía no tenía idea de lo que buscaban. Supongo que es por eso que me desperté con un policía en mi habitación mirándome fijamente. Eso suena raro. Es curioso cómo a veces la gente hace denuncias sin saber. Me imagino la confusión en la casa. Ver a un policía en tu habitación debe haber sido inquietante, pero es bueno que tu padre conociera sus derechos. Cosas así suelen suceder en la noche y te dejan pensando en lo extraño que puede ser todo. Habiendo estado en una situación similar, debo decir que lamento mucho que hayas pasado por eso. No sé qué efectos tuvo en los demás miembros de mi familia, pero el sonido de las sirenas de la policía todavía me asusta. Lo siento por lo que pasó. He estado en situaciones similares, y a veces el impacto en los demás puede ser difícil de ver. Recordar el sonido de las sirenas puede ser inquietante. A veces, esas experiencias nos marcan más de lo que pensamos. Es normal sentir eso. Solo hay que seguir adelante y tratar de encontrar un poco de paz. Un amigo mío conducía por la autopista a 120 km/h mientras conducía su automóvil. Era de principios de 2000, pequeño y algo deportivo, pero no recuerdo qué automóvil era. Delante de él había una camioneta con un laboratorio en la caja, también a 75. El perro salta de la camioneta, cae y mi amigo lo golpea. El perro se levanta y corre de regreso a la camioneta de su dueño mientras el auto de mi amigo quedó destrozado. Una vez, un amigo estaba en la carretera a 120 km/h y, de repente, un perro saltó de una camioneta enfrente. No tuvo tiempo de frenar y lo atropelló. Pensó que el perro estaba acabado, pero, sorprendentemente, se levantó y corrió de vuelta a la camioneta. El auto de mi amigo quedó destrozado, pero el perro salió ileso. Fue un momento raro, pero así son las cosas a veces. Creo que mi cerebro tiene algún tipo de mecanismo de afrontamiento incorporado para esto. También llevo unos 5 años divorciado, después de una relación de 8 o 9 años, y ya ni siquiera puedo imaginar cómo era mi vida cuando estaba casado con ella. La miré en Facebook el otro día y fue realmente como mirar a un extraño. A veces mi cerebro me aterroriza. A veces siento que la mente puede hacer cosas raras. Conozco a alguien que pasó por algo similar después de un divorcio largo. Mirar fotos de su expareja era como ver a alguien que no conocía. Es extraño cómo los recuerdos se desvanecen y, de repente, te sientes desconectado de una parte importante de tu vida. A veces, creo que esa desconexión es una forma de protegerse. Un estallido, un boom, un grito en la noche, me despertaron de mi sueño y me dieron un susto. Así que fui con mis padres en quienes confío, solo para ver a mi madre reventar.
Me sentaron a tomar un vaso grande de leche y me miraron con sus túnicas de seda. Luego me dijeron que habría otro, mi propio hermanito. Recuerdo que una vez me desperté por un ruido fuerte en la noche. Fui a buscar a mis padres porque tenía miedo. Me sentaron y me dieron un vaso de leche. Después, me dijeron que iba a tener un hermanito. Al principio no sabía qué pensar, pero al final me emocioné por la idea de tener a alguien con quien jugar. Siempre me he preguntado, ¿cómo responden los veterinarios a las personas que dicen gracias hombre o gracias por su servicio cuando los ven en uniforme? Siempre que veo a alguien uniformado lo miro y aparto la mirada porque no quiero que piensen que le estoy prestando demasiada atención, pero también me siento mal porque entonces podrían pensar que simplemente lo estoy ignorando. Siempre sentía o decía sí, por favor. Consideraba que decir de nada podría parecer un poco presuntuoso. A mí me pasó exactamente lo mismo durante la secundaria, no comencé a salir con nadie hasta la universidad. Realmente no puedo darte ningún consejo, pero espero que tengas la suerte que tuve yo de que una amiga cercana te invitara a salir. Es curioso, en secundaria no tenía mucho interés en salir. Empecé a salir en la universidad también. Recuerdo que una de mis mejores amigas me invitó a salir. Fue algo inesperado y al final, fue una experiencia agradable. A veces la vida te sorprende así, sin necesidad de forzar las cosas. Espero que también encuentres algo similar en tu camino. Esto llega a casa. Todavía tengo problemas para expresar mis emociones y opiniones a mi pareja actual debido a mi ex. Me resultó más fácil no expresar nada ya que eso minimizaba las discusiones y peleas. Luego pelearíamos porque yo no quería pelear. Porque visualmente no tengo emociones y todavía lo soy a menos que alguien realmente haya intentado abrirse paso. Ahora retengo las cosas la mayor parte del tiempo porque en algún lugar mentalmente se siente más fácil llevar la carga solo que posiblemente comenzar una discusión. La siguiente relación después de una tumultuosa me llevó a pedir disculpas sin razón. No me di cuenta hasta que me sugirieron que dejara de hacerlo. Uno se acostumbra tanto a repetirlo, deseando evitar que se convierta en algo más grande. Han pasado más de 5 años y finalmente puedo afirmar que he dejado atrás todas las inquietudes y problemas que aquella persona me provocó. Nadie más en la clase lo recuerda, si eso ayuda. De todos modos, apesta cuando los profesores participan en el acoso, a veces las personas son más malas de lo que creen, así que trata de ser más amable para ayudar a compensar a personas así. Amor, Reddit. Es una lástima que a veces los profesores no se den cuenta de lo que ocurre en clase. Recuerdo un momento similar, un compañero era acosado y algunos maestros simplemente miraron. Me di cuenta de que ser amable con los demás puede hacer una diferencia. Aunque la mayoría no lo recuerde, las pequeñas acciones cuentan. A veces lo que parece insignificante puede impactar más de lo que pensamos. Ese podría haber sido yo, lamento mucho este tipo de comportamiento, era solo una parte de la lengua vernácula de la escuela secundaria, y no conocía nada mejor, voy al desfile del orgullo gay en apoyo de mis amigos todos los años, pero miedo que en algún lugar alguien esté sufriendo así por mi culpa. Es interesante cómo las experiencias de la escuela media pueden dejarnos huellas. A veces, las palabras que decimos sin pensar pueden afectar a otros de maneras que no entendemos. En mi caso, también he visto cambios en mí desde entonces. Ahora, participar en el desfile del orgullo me hace sentir que estoy apoyando a mis amigos y aprendiendo a ser mejor. Es un recordatorio de que siempre podemos crecer y cambiar. No te rindas con las personas. Solo necesitas encontrar a las personas adecuadas para tu vida, has aprendido de esta experiencia y te ha convertido en una mejor persona y a partir de ahí sabrás de quién mantenerte alejado en el futuro. Te ha enseñado quiénes son realmente tus amigos. Lamento que hayas tenido que pasar por eso y espero que eventualmente encuentres la felicidad en tu vida. A veces, te das cuenta de que no todos son buenos para ti. Pasé por una situación similar donde algunos amigos no resultaron ser lo que esperaba. Pero al final, aprendí a valorar a quienes realmente se preocupan. La experiencia fue difícil, pero me ayudó a conocerme mejor y a elegir con más sabiduría a las personas en mi vida. La felicidad llegará, solo hay que tener paciencia. Un amigo mío salió con 3 tipos seguidos llamados John. No significa que todos los chicos se llamen John. Aunque sí significa que cuando discute con su novio actual, lo llama John, por costumbre. Perdón por ser un poco frívolo. No pretendo descartar tu reacción emocional totalmente razonable ante la mierda por la que te ha hecho pasar la gente. Eso suena un poco complicado.
Es curioso cómo nos aferramos a ciertas cosas. Llamar a su novio por el nombre de su ex es un poco incómodo. A veces, las amistades pueden generar situaciones inesperadas. Es mejor hablarlo claro para no malinterpretar. La comunicación es clave, siempre. No es que sea culpa tuya ni nada por el estilo, pero cuando paso un objeto en la carretera como un auto estacionado que está muy cerca de la línea del arcén, o un animal como un perro o un ciervo, reduzco la velocidad de tal manera que si lo hicieran algo impredecible aún podría detener o esquivar el objeto. Si te das cuenta de que todos los demás pueden verte y saben que estás yendo a 60 millas por hora y que permanecerás perfectamente quieto, estás buscando un hematoma. Me pasa algo similar. Siempre que manejo y veo algo cerca de la carretera, reduzco la velocidad. No puedo confiar en que los demás sepan qué van a hacer. Una vez, vi un ciervo al borde de la carretera y frené. Al final, no pasó nada, pero nunca está de más ser precavido. Es mejor llegar un poco más tarde que tener un accidente por arriesgarse. ¿Por qué tienen que hacer eso? Emoticono cara triste. He atropellado a 2 ciervos antes y no se parecen nada a las películas en las que se quedan quietos en la carretera, mirando fijamente. En ambas ocasiones se lanzaron frente al auto desde el costado de la carretera y fueron golpeados en la cabeza. A veces es raro lo que pasa en la carretera. Recuerdo que un amigo también chocó con un ciervo. No esperó ver nada, y de repente, ahí estaba. El ciervo salió de la nada y el golpe fue fuerte. Terminó con más daños en el coche que él. Es complicado manejar en zonas con animales. Solo hay que estar alerta y esperar lo inesperado. Es parte de la aventura de conducir. Hasta donde yo sé, algunos responden a algunas personas, a todas las personas, y otros responden a ninguna. Todo depende. Mi abuelo es veterinario de Vietnam, y aunque lo tenga en su camioneta y en su gorra, eso es todo. Y nadie le agradece. Posiblemente una combinación de que sea la guerra de Vietnam y el hecho de que no sea obvio. Aparentemente es bastante agradable que no siempre te digan gracias. Me parece interesante cómo algunas personas reciben agradecimientos y otras no. A veces, lo que han vivido influye en eso. El abuelo de alguien que fue veterano parece tener su propio espacio, sin buscar reconocimiento. Tal vez sea mejor así, no todos necesitan ser agradecidos o reconocidos. Hay un tipo de tranquilidad en no esperar nada a cambio. Siempre pongo una gran sonrisa y digo no, gracias. Realmente no sé qué más decir, no puedo decir de nada porque no he hecho nada, así que simplemente les devuelvo el agradecimiento. A veces, funciona simplemente sonreír y devolver el agradecimiento. Recuerdo a un amigo que también lo hacía en situaciones incómodas. Siempre decía gracias cuando alguien le daba un cumplido. Era su manera de salir del paso. Así que digamos que los dos tenemos esa táctica para manejar esas interacciones. Es simple y directo. Lo soy, hermano. Tocó fondo en el 2012 después de 8 años de abordarlo de manera incorrecta. Recibí ayuda en mi centro veterinario local. Si alguien no ha recibido ayuda y está frustrado o asustado por el VA, todos los centros veterinarios cuentan con consejeros que son veterinarios. Realmente se necesita fuerza para buscar ayuda, no debilidad. Es interesante ver cómo algunas personas luchan y buscan ayuda. Conozco a alguien que pasó por una situación similar. Estaba en un lugar oscuro y no sabía a dónde ir. Finalmente, decidió buscar apoyo en un centro para veteranos y encontró a personas que realmente entendían lo que estaba pasando. Es un recordatorio de que está bien pedir ayuda y que, a veces, los más débiles son los que buscan ayuda primero. En la siguiente relación después de la locura, me disculpaba constantemente sin motivo alguno. Nunca me di cuenta hasta que me dijo que dejara de disculparme. Te acostumbras tanto a decirlo, esperando que no se convierta en algo mayor. Han pasado más de 5 años y finalmente puedo decir que estoy libre de todos los problemas / preocupaciones que mi ex me hacía sentir. Es entendible cómo arrastramos cosas de relaciones pasadas. A veces, por querer evitar conflictos, acabas pidiendo disculpas sin motivo. Lo bueno es que con el tiempo puedes soltar esas cargas. Suena como que has encontrado un equilibrio y eso es importante. Al final, aprender de esas experiencias te hace más fuerte. He estado en el mismo barco que tú, acabo de pasar por la terapia. Definitivamente vale la pena. La parte difícil para mí fue tratar de que mis reacciones fueran apropiadas a la situación y no apropiadas a mis emociones.
Siente una gran ira por algo pequeño, respira profundamente, reacciona apropiadamente en una situación determinada, incluso aunque estés enojado. Todavía lo olvido a veces. Existe un libro excelente, si aún no has oído hablar de él, llamado Te odio, no me dejes, sobre el TLP y varios tratamientos. También es útil para las familias y los cónyuges leerlo. La terapia es un proceso complicado. A veces, me cuesta expresar lo que siento adecuadamente. Una vez me enojé mucho por algo sin importancia, pero respiré hondo y traté de reaccionar como era necesario. Es fácil olvidar eso. He escuchado sobre el libro Te odio, no me dejes y suena interesante. Puede ser útil para quienes lidiamos con emociones intensas y nuestras relaciones. Estoy de acuerdo. Odio absolutamente las películas de terror y eran mi género favorito desde que tenía 13 años. Son demasiado predecibles. Cada vez que veo uno sé lo que va a pasar y cuándo sucederá. No he estado al tanto de los estrenos recientes, pero parece que la gran mayoría de las películas de terror actuales se basan en sustos repentinos, lo cual considero una falta de creatividad en la realización cinematográfica. Este enfoque parece simplista y no logra profundizar en el miedo de una manera más efectiva. La originalidad y la atmósfera parecen haber quedado de lado en favor de estos trucos fáciles. Mi mamá quería un corte de pelo y pensó que era una idea genial dejar que mi hermano de 12 años se afeitara el cabello. No tengo ninguna explicación de por qué pensó que era una buena idea. Ni siquiera creo que lo haga. Estaba así de desesperada por un corte de pelo. No sé qué estaba pensando tu mamá al dejar que tu hermano le cortara el pelo. Imagino que la desesperación por un cambio de look puede hacer que tomes decisiones raras. A veces, lo mejor es ir a un profesional. Ahora tendrá una historia interesante que contar, aunque no sé si tendrá el resultado que esperaba. Miso tiene estrías en el pecho y la primera vez que lo vi quitarse la camisa casi me quedé sin aliento al ver lo hermosas que se veían. Por un momento pensé que tenía rayos tatuados en el pecho. No tienen ninguna historia, pero seguro que se ven increíbles. La primera vez que vi a mi pareja sin camiseta, me sorprendieron sus estrías en el pecho. Pensé que parecían relámpagos, algo único. No tienen una historia detrás, pero lucen geniales. Es curioso cómo pequeños detalles pueden hacer que alguien se vea especial a nuestros ojos. A veces, lo que consideramos imperfecciones en realidad son las cosas que nos hacen sentir más atraídos. Confirmado. Trabajo en el cuidado de personas mayores y la gente sabe que no tiene memoria, o que se confunden y cosas así. Y es un proceso gradual. No siempre es miserable, pero definitivamente es frustrante saber que ya no eres tan capaz como solías ser. La gente puede aceptarlo, en su mayor parte. Son los delirios los que son difíciles. No voy a fingir que entiendo completamente la situación. Durante muchos años, alguien cercano ha trabajado en una unidad de demencia y solía visitar ese lugar con frecuencia cuando era más joven. Recuerdo una ocasión en la que, a los 15 años, una anciana se subió a una mesa e intentó hacer un baile inusual. Esa experiencia fue impactante y se quedó grabada en la memoria. Tengo el mismo problema. Físicamente no puedo soportar el sonido de la gente comiendo. Le quité las galletas a mi hija y les grité a mis compañeros de trabajo y a mi esposo. Tengo una compañera de trabajo que tiene afinidad por cosas como las manzanas y el trigo, y el sonido de ella comiendo literalmente me hace ver rojo. La misofonía definitivamente existe. Me sorprende descubrir que existe un término médico para eso. Nunca había pensado en buscarlo antes, siempre pensé que solo era una persona difícil. Mostré el enlace de Wikipedia a alguien cercano, y su reacción indica que aún tiene dudas al respecto. Mis comportamientos anteriores probablemente han contribuido a esa falta de credibilidad. Sí, no fingiré saber cómo es todo. Mi madre ha trabajado en una sala de demencia durante 15 años y yo solía ir cuando era más joven una vez a la semana aproximadamente. Una vez, cuando tenía 15 años, una anciana se subió a una mesa y trató de hacer striptease. Barra inversa estremecimiento marcado de por vida. Eso suena bastante incómodo. Es extraño ver cómo las personas pueden actuar en situaciones así. Recuerdo que en un evento familiar, mi abuelo hizo algo similar, pero no tan extremo. A veces, la gente con demencia puede soltarse de maneras inesperadas. Es como si perdieran todo el filtro. Definitivamente, esas experiencias marcan. De hecho, hay bastantes películas de terror recientes que han sido bastante divertidas.
No da miedo, pero sí entretiene. Cabaña en el bosque, Juan de los Muertos, Truco o Trato, Los Posaderos. Creo que muchos guionistas están empezando a darse cuenta de que realmente no existe una película de miedo. Están empezando a experimentar con el género de terror y a escribir guiones que juegan con las expectativas / suposiciones del público en lugar de intentar dar miedo. Agregar humor, utilizando elementos / dispositivos argumentales que hagan referencia al terror como género, evaluar y elaborar sobre sí mismo, creando guiones que sean homenajes / adaptaciones de historias de miedo tradicionales, utilizando estructuras / arcos narrativos tradicionales, utilizando interpretaciones tradicionales, literarias y góticas de fantasmas / fantasmas, etc. En realidad, están sucediendo algunas cosas bastante interesantes en el género de terror en este momento. Pero estoy de acuerdo, no es realmente aterrador. Por otra parte, todavía tengo una película que realmente me asustó. La verdad es que a mí tampoco me han asustado mucho las películas de terror últimamente. Recuerdo que vi Cabin in the Woods y me pareció divertida, más que aterradora. A veces parece que los guionistas están más interesados en jugar con las expectativas del público que en dar miedo. Es interesante ver cómo el género se está transformando, aunque no haya nada que me haya hecho saltar de la silla. Me sorprende que exista un término médico real para ello. Tampoco puedo creer que nunca lo haya buscado en Google. Siempre pensé que estaba siendo un idiota. Le mostré el enlace de Wikipedia a mi esposa. Su reacción me dice que todavía no se lo cree. Mis acciones en el pasado probablemente le hayan dado ese derecho. A veces uno se da cuenta de cosas que siempre tuvo frente a él. Un amigo pensaba que era solo grosero, pero resulta que había un término médico. Cuando le contó a su esposa, ella no quedó convencida. Es curioso cómo nuestras acciones en el pasado pueden afectar la forma en que nos ven los demás. A veces, el contexto no ayuda. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.